Historia de resiliencia, si la hay, la tuya, contanos cómo es toparse con un diagnóstico de estas características. Bueno, la verdad que primero un placer, gracias por el espacio. La verdad que bueno, lo mío, si bien fue una lesión compitiendo en motocross, expuesto si se quiere a un riesgo, pero bueno, uno después que ingresa en algo como esto se da cuenta que verdaderamente las cosas suceden cuando tienen que suceder, ¿no? Uno le puede dar más o menos riesgo, pero la realidad es esa, y sobre todo cuando convive en clínicas de rehabilitación y ve que el de al lado por ahí le sucedió lo mismo o tiene una situación mucho más crítica, por así decirlo, de una manera mucho más tonta también, ¿no? Entonces, soy un convencido de eso, de que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y en mi caso, si bien fue una lesión y una caída, una lesión medular, o sea, una caída que me provoca una lesión medular, yo sabía que quería continuar siendo piloto y que quería seguir siendo piloto. Y, y mi objetivo para, si bien no fue un shock de decir, uy, me levanté, tipo novela y no siento las piernas, sino que lo mío yo fui como sintiendo gradualmente entre el momento de mi caída hasta que llego al último centro asistencial, fui sintiendo, digamos, ya la lesión, yo me duermo ya sabiendo lo que tenía. Después hago una complicación respiratoria que me lleva a una terectasia y a intubarme. Y una vez superado eso me levanto ya como, me despierto con alivio, por así de alguna manera, porque sentía los brazos y podía mover los brazos, cosa que cuando dormí también era todo muy confuso. Y bueno, a partir de ahí necesitaba sentarme en la silla para ver de qué se trataba este mundo de la discapacidad y decidí y reforcé continuar con mi idea de piloto, porque de todos los deportes que habían, que comúnmente se conocían en personas con lesión medular y demás, eran deportes, soy un apasionado del deporte y me gustan todos, pero no eran deportes de mi incumbencia, lo que me había preparado toda mi vida, así que yo quiero convertirme en este momento a ser piloto de automovilismo con toda en la mano. Y la negación por parte de las autoridades en su momento y todo me impulsó a conocer o armar cuanto deporte quise a mi discapacidad para mostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo. Y así fui descubriendo un mundo maravilloso entre el deporte y la discapacidad y complementar o pelear de igual a igual, ¿no? Lo mío siempre fueron deportes que quizás no estaban tan vistos, pero adaptados a mi discapacidad y competir contra lo convencional, no deportes adaptados, por así decirlo. Y bueno, esa fue mi insistencia hasta que lo pudimos finalmente lograr mucho tiempo después y habiendo un montón de cosas en el medio, pero bueno, eso fue lo que creo que me potenció, mi idea y mis ganas de siempre, de buscar ese objetivo y de lograr ese objetivo fue lo que me mantuvo siempre con el foco puesto en que más allá de mi rehabilitación o de mi independencia y demás, quería continuar con mi vida y eso fue lo que hice básicamente. ¿Cómo haces para correr en auto y en moto también con una discapacidad? Bueno, hemos hecho tantas cosas, la verdad, que es una más, simplemente consta en adaptar, pero sí en entrenar. Es una tarea muy compleja porque sacando los autos y las motos de las cosas que hemos hecho, no sé, el baile, no es que uno va y busca una silla de baile y bueno, vengo a buscar una silla de baile porque quiero bailar. Ninguna lesión medular es igual, depende, o sea, ninguna discapacidad es igual y ninguna lesión es igual. Entonces depende mucho del control de tronco, el equilibrio, el tipo de lesión que tenés. Entonces en eso requiere mucho laburar, en un respaldo, en cómo te posicionás, en cómo haces para no perder el equilibrio, para suplantar el tronco. Y a partir de ahí, una vez que estás más o menos cómodo, ver de qué manera adaptás cada uno de los ejercicios y después viene la parte mecánica. Entonces todo, yo creo que es un mundo muy rico para descubrir, para aquel que, en mi caso como te digo, soy un empecinado de competir contra lo convencional. Entonces armar cuanta cosa quiero a mi discapacidad requiere de una logística y una precisión importante. Y eso prácticamente de lleno me meto en eso y trabajamos de la manera más profesional, que es otro punto a tratar, ¿no? Porque parece muchas veces que el deporte y la discapacidad y el profesionalismo como que no pueden ir de la mano, ¿no? Es como que todo lo que uno haga con discapacidad ya vale por el simple hecho de hacerlo y no importa de qué manera lo hagas. Entonces eso quizás confunde un poco y hace girar en círculo y no nos hace como trascender al profesionalismo, ¿no? Entonces es una tarea ardua, laburar en cada uno de los focos para lograr los objetivos. Y después viene la parte más sencilla, que para muchos puede ser la más complicada, que es adaptar. Después vemos cómo manejamos, después vemos cómo pero y sobre todo cuando uno busca ser competitivo, porque no solamente consta en manejar, en suplantar las extremidades superiores, o sea, las inferiores o sea, 4 extremidades para hacerlo con 2, sino que después viene la parte de querer ser competitivo. Entonces después tenés que empezar a pulir todos los detalles para que el auto rinda, para que funcione de la misma manera con 2 extremidades, y eso otra tarea y otro punto más. Entonces digo, es como que nunca
nunca se acaba, estás siempre buscando trabajar al milímetro para ser competitivo y pelear. Lo importante de todo esto en realidad es que se puede lograr y vos sos la prueba viva de que eso es así. Sí, yo creo que uno puede ir atrás de lo que realmente tiene ganas de hacer, con el deseo, con el entusiasmo, con la dedicación, con el profesionalismo que requiere, pero que puede ir atrás. O sea, a mí se me dio por seguir en el automovilismo, en el motociclismo, pero no sé, hay muchísimos, como decimos entre nosotros, rengos y rengas que se les da por otra cosa y también son profesionales de lo que hacen y bienvenido sea. Creo que lo que tratamos de hacer todo es naturalizar o desdramatizar o tratar de quitar una visión errónea que hay con respecto a la discapacidad y tratar de llevar adelante todo. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos. Imagínate competir de igual a igual. Imagínate tratar de sostenerte y pelear contra aquellos que aún no te creen capaz.